presentó sus papeles, pero usted necesita la libreta militar. Ah, bueno, voy a ir al distrito a sacarla. Se fue al distrito. Sí, en efecto, usted no presta servicio militar, usted está exento de prestar el servicio, no paga la cuota de compensación. La cuota de compensación es la que debe pagar todo ciudadano cuando queda exento. No significa que no presta el servicio, pero debe pagar unos tributos. Pero en este caso están exentos los discapacitados de la cuota de compensación, pero le dicen, pero usted no se inscribió, y la multa entonces del 20% de un salario hasta un salario, es decir, tiene 1 millón de pesos de multa. Entonces también esto no debe ser. ¿Qué más multa, qué más sanción le podemos imponer a una persona que está en discapacidad? Esto lo queremos eliminar de la ley 48 y está en el proyecto que avanza en el Congreso de la República. Y la cuota de compensación, entonces ahí también se presentan muchas inconsistencias. La ley establece una fórmula que de pronto mi coronel más adelante va a explicar, pero eso no significa que los jóvenes que no presten el servicio deban pagar la cuota de compensación. Pero allí también hay una ley que se promovió hace poco en el Congreso, la 1184, que le permite a los jóvenes de nivel 1, 2 y 3 del CISBEN no pagar esa cuota de compensación. Entonces queda exento, está exento, es declarado exento porque tiene alguna causal legal, y además de eso no paga la cuota de compensación, solo paga los derechos de la libreta, que también me parecen muy costosos, que es el 15% de un salario mínimo, que esto es 85.000 pesos por un cartoncito. El ejército no tiene la culpa. El ejército también tiene que manejar y administrar unos recursos que también muchas veces van para todo el tema de reclutamiento, incorporación. Y es muy fácil para el Ministerio de Hacienda, ustedes vean cómo hacen. Por eso estamos exigiendo que estas cosas cambien y que el Estado asuma la responsabilidad. El ejército, ojalá en un futuro, que es lo que deseamos, lo que anhelamos, coja sus camiones, y aquí hablamos entonces de las famosas batidas. La Corte Constitucional, en sentencia del 2011, 821, dice que le está prohibido al ejército llevar a la fuerza a los jóvenes a los distritos para incorporarlos. Lo que hace en este momento el ejército es llevarlos, conducirlos para después darles una citación, que es el procedimiento que se permite, porque de todas maneras ellos tienen que buscar incorporar, por lo que hay la obligatoriedad, están cumpliendo la Constitución, están cumpliendo la ley. La Corte pues ha establecido los procedimientos para regular, y ahí pedimos acompañamiento entonces de la Personería, de la Defensoría, para que se hagan los procedimientos como deben ser. Esto, en síntesis, básicamente es el proyecto de ley. El segundo proyecto de ley muy sencillo. El ejército venía haciendo de muy buena voluntad. Yo sí reconozco esto. Venía ayudando a muchos jóvenes a través de unas jornadas especiales. Llegaba el joven y tenía multas de 10, 12 millones. El joven demostraba que no tenía esa capacidad. Le exigían unas declaraciones extrajuicio y había una cierta autonomía del ejército para hacer unas rebajas en las multas. Pero lamentablemente eso no tiene soporte legal, y la Contraloría General de la República le dijo al reclutamiento, cuidado que ustedes no pueden hacer eso, debe tener un soporte en la ley. Por eso presentamos un proyecto de ley nosotros, autónomo, independiente, para que el ejército cada 2 años pueda hacer estas jornadas especiales y le cobre la multa a los remisos. Pero entonces volvemos al punto, que le cobre justamente. Los remisos de escasos recursos van a pagar máximo un salario mínimo, como máximo. Si pertenecen al nivel 1, 2 y 3 de CISBEN, van a pagar el 50% de ese salario mínimo. Había otro problema con los colombianos en el exterior. Resulta que los colombianos que salen al exterior, y muchos están retornando de España, de muchos países, se encuentran también con esta problemática. Tienen 25, 30 años y cuando van, les van a ofrecer trabajo, la libreta militar, y tienen multas de 12, 9, 8 millones de pesos. Para ellos, una ley que promovió el partido de la U, se llama, y el gobierno nacional, de retornados, beneficios para los que retornan, exonerándolos de impuestos, ayudándolos a traer el menaje del exterior, facilitándoles su retorno, su regreso. Ahí logramos introducir un artículo que dice que todos los jóvenes mayores de 25 años que vengan
y no hayan definido su situación militar quedarán exentos de cualquier multa. Ellos no van a pagar nada, ni siquiera, no, ninguna multa, solamente los 85.000 pesos de los derechos de la libreta. Esa ley salió hace 2 años más o menos. Eso es para los que retornen. Ahora si quiere yo le doy el dato y ahí está el artículo. Son 7 artículos que trae esa ley. En un artículo de eso está un parágrafo, ahí dice, para definir la situación militar, todos los que regresen, obviamente hay que demostrar que estuvo viviendo en España, en Estados Unidos, y no van a tener que pagar nada. Eso está por ley. Y si de 25 años hacia adelante, porque si regresan con 24, 23, tienen la obligación de prestar su servicio militar. Es para los mayores de 25 años solamente. Entonces, hay muchos problemas. Yo sé que aquí ustedes están inquietos por intervenir. Voy a darle paso a mi coronel Valencia, pero les agradezco a la universidad, doctor Carlos Armando, a ustedes, asistentes. Ojalá ustedes se vuelvan multiplicadores de esta información. No recurramos por favor a los intermediarios. Nosotros hacemos un acercamiento, una pedagogía. Recordemos que esto es un problema del Congreso, de la República, no es del Ejército, porque el Congreso es el que hace las leyes, ellos lo que hacen es cumplirla. Que es injusta, que se aplica mal, bueno, eso es lo que vamos a dilucidar en esta mañana. Les agradezco su paciencia, su escucha, y esperamos poder resolver muchas inquietudes. Yo al final sí le pido a mi coronel el grandísimo favor, como nos han hecho siempre en este tipo de foros, es que los que quedaron registrados se les puede dar como una atención, mi coronel. Ya después, en algunas ciudades hemos logrado que, como le vamos a entregar a usted esa base de datos, porque para eso se recuerda esa base de datos, y pueda atender los casos que en particular tengan. Si hay alguno que se inscribió y tiene un problema, se pueda atender. Les demos prioridad porque hay que premiar de todas maneras este esfuerzo que hacen los muchachos, que no quieren buscar intermediarios, que quieren hacer las cosas de manera legal, que quieren acercarse al ejército, y por supuesto pues para eso estamos nosotros los servidores públicos, para tratar de darle solución a los problemas que hay en este país. Muchas gracias por su atención. Bien, a continuación conoceremos 2 casos especiales que nos van a presentar Felipe Moreno y la señora Jacqueline Molina. Perdón, antes de los casos, vamos entonces, para que ya después, porque pronto quedan ahí resueltos los... ok, entonces vamos con el teniente coronel Marino Valencia, comandante de la 6ª zona de reclutamiento. Bueno, sí, perfecto, gracias. Buenos días para todos. Desafortunadamente me hubiera gustado que hubiera sido en un recinto cerrado para haberles hecho una presentación que hubiera sido muy diciente para ustedes. Hay veces una imagen dice más que 1000 palabras. Sin embargo, de acuerdo aquí y saludando a esta mesa tan importante que nos acompaña, senador, me voy a referir a unos puntos que usted trató, algunos en los cuales convergemos, otros de una posición diferente, con el aspecto de llevar este debate y que enriquezca lo que se va a presentar en la ley, que es fundamental. El primero y principal es que la ley 48 sí requiere una reforma, y es una reforma profunda. Hay 2 aspectos supremamente importantes, y es que el servicio militar no es igual a la guerra. Servicio militar no significa guerra. Servicio militar significa seguridad. Seguridad. Seguridad en todos los aspectos. Seguridad para que aquel que no esté en contra del mismo Estado pueda decirlo, pueda manifestarlo. Seguridad para que aquel que no esté de acuerdo con ciertas cosas lo pueda interpretar, lo puede decir, para que garantice la Constitución Nacional. Esa es la función fundamental de las fuerzas militares, y está en el artículo 216, 217 de la Constitución Nacional. De ahí surge el servicio militar, la necesidad de generar seguridad, no la necesidad de generar guerra. Entonces, en muchos espacios y muchos ambientes se maneja y se relaciona el servicio militar con la guerra, y no es así. La guerra es un producto diferente donde se emplea una fuerza militar, que se ha debatido constantemente si el país está en guerra o no está en guerra. El producto de los dos ha sido el mismo: muertos, minusválidos,
desplazados, víctimas, victimarios. Sin embargo, las fuerzas militares han garantizado históricamente que este país sea lo que hoy es. Y todos los que estamos aquí conocemos la historia de Colombia, desde a dónde venía. Desde la época de la conquista, el descubrimiento, la conquista, la independencia, las guerras políticas que han habido, hasta el día de hoy, donde las fuerzas de seguridad están combatiendo un enemigo que está determinado por las FARC, el ELN, los grupos irregulares de autodefensas, mal llamados paramilitares, y ahora las bandas criminales. Entonces la función de seguridad jamás se va a acabar. ¿Por qué? Preguntarán todos, ¿por qué usted, señor coronel, no lo ve como que esto va a estar siempre en paz? Porque mientras haya y exista el bien y el mal, habrá quien quiera violar los derechos del otro, del que está ahí sentado al lado. Y todo nace en la sencilla razón de que el ser humano combate internamente con esos dos factores. Si está con el vecino, si el vecino le subió una pared muy alta, entonces le comenzó a caer humedad a la casa, ya inicia un conflicto, que si no se resuelve pacíficamente puede terminar en situaciones supremamente graves. Y así sucesivamente. Los problemas del futuro, y que Dios quiera y se logre llenar a un acuerdo de paz con las FARC y el ELN, el problema de la seguridad no se va a acabar ahí, y se está viviendo y se está viendo todos los días. Entonces ya surgen bandas criminales, que hayan sido de uno o de otro bando, surgen las bandas criminales. Y los vimos que día en las noticias, entraron armados a un centro médico y no rescataron, liberaron a un bandido. Eso no es rescate, es una liberación de un tipo que estaba pagando o iba a pagar una pena ya. Entonces todos los aspectos de seguridad se van a requerir. Por lo tanto, el Estado va a requerir unas fuerzas de seguridad militares y policivas. Ya tenemos unos visos con nuestras fronteras. ¿Quiénes van a ser las encargadas de hacer respetar las fronteras? Las fuerzas militares. ¿Quién garantiza la ejecución de los derechos? Las fuerzas del Estado y de seguridad. Todos los que estamos aquí, sencillamente podemos darnos el lujo de estar en este ambiente tan hermoso, tan natural, porque hay alguien como este joven acá que está prestando servicio en algún sitio del país. Unos con mayor riesgo, combatiendo un diferente tipo de enemigos, sí señor. Otros haciendo labores administrativas, otros haciendo labores humanitarias. Porque las fuerzas militares no solo hacen labores de combatir a enemigos o a los enemigos del Estado, de la Constitución y de los derechos de los colombianos. No, en época de invierno, nuestros ingenieros militares construyen puentes, establecen rescates, participan en las obras, y muchas de las empresas y de los gobiernos regionales buscan a los militares para que hagan las obras porque su eficiencia es 100% mucho mejor. Participamos en los desastres. Donde hay un desastre, hay un soldado ayudando, hay un policía ayudando. Entonces, quiero traerles esta reflexión que es fácil plantearlo, claro que es fácil plantearlo, y para eso estamos. Eso es lo que permite un país seguro, que cada quien plantee y ponga a disposición sus ideas de cierta aprobación. Pero eso lo garantizan fuerzas de seguridad. Habrá quienes hablen y piensen y digan, sí, pero es que los falsos positivos, es que la arbitrariedad, es que el gas pimienta, que... ¿Sí? En una fuerza militar de 400.000 hombres, ¿se puede dar eso? En todos los instantes, en todos los estamentos se dan. En cada una de las profesiones tenemos problemas. En todas. Las fuerzas militares deberían ser
ir más al extremo para evitar eso, pero suceden y estarán pagando pues quienes sean los responsables. Sin embargo, de esos pequeños puntos que hay ahí, las fuerzas militares de Colombia han sido respetuosas, garantes históricamente. Refiriéndome ya a lo que nos mencionaba acá el honorable senador, de desmontar un servicio militar obligatorio por un servicio militar voluntario, podría ser un ideal. Sin embargo, que no nos podemos alejar del contexto en que vive la nación, no nos podemos alejar de la cultura que es Colombia y la que es la cultura latinoamericana. Y si quieren ponerles un paralelo en un ejemplo, pues vayámonos a un país que no mantiene guerra interna, que es un país donde el ingreso per cápita es de los mejores del mundo, donde la población vive con un flujo de trabajo permanente, donde es respetado por todo el mundo y lo consideran el consentido o la nación consentida del mundo. Hablo de Suiza. Y Suiza tiene servicio militar obligatorio, que va de 3 a 5 años. De 3 a 5 años en una nación donde no hay conflicto interno, donde no está en guerra con nadie, pero prestan de 3 a 5 años su servicio militar. Y lo combinan con un servicio militar mixto, que sería lo que de pronto se podría plantear. ¿Cuál es la combinación de ese servicio militar mixto? Obligatorio con el voluntario. Porque es que, por ejemplo, en nuestro país el obligatorio alimenta al voluntario, o lo que llamamos nosotros soldados profesionales, que tienen un mejor ingreso, que tienen unos beneficios mayores que el soldado común y corriente, porque su permanencia y su especialización es diferente. Entonces, la situación del país no es que influya en que si estamos en paz o estamos en guerra para tener un servicio militar obligatorio o voluntario. Les pongo el ejemplo de Suiza. Y ha hecho las movilizaciones cuando ha necesitado, cuando hubo la guerra franco-alemana, cuando vino la Primera Guerra Mundial y cuando vino la Segunda Guerra Mundial. Y aún continúan con el servicio militar obligatorio. Entonces, lógicamente es un escenario para debate en plantear si se acaba o no se acaba el servicio militar obligatorio. Con respecto a las reformas de la ley, unificar el servicio militar es algo que hemos, a nivel de las fuerzas militares, se ha llevado y se ha planteado, y convergemos, doctor. Es necesario establecer un solo tipo de servicio militar o un solo tipo de soldado. Mi general Navas lo llamaba en su momento el soldado universal, pero no haciendo alusión a la película del soldado universal, no. Haciendo alusión a que en el universo solo haya un solo tipo de soldado. Es decir, acabar la división de soldado bachiller, soldado regular y soldado campesino, que en sus momentos han garantizado que el país haya mejorado. De anécdota les cuento, yo presté servicio militar hace 25 años, cuando aún el servicio militar se podía prestar a partir de los 15 años. Yo inicié prestando servicio a los 15 años, una vez me gradué del colegio. Y todo eso ha ido cambiando. No existía el soldado campesino. Surge el soldado campesino como una estrategia para neutralizar los asaltos y las tomas de las poblaciones. ¿Funcionó? Funcionó. Fue efectivo. Y continuamos con el otro tipo de soldados. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con el senador en que debe ser igual el tiempo de servicio para cualquiera de los tres, pero debe garantizar
que ese entrenamiento y el tiempo sea suficiente para ser efectiva la función de seguridad. Es decir, no podríamos medirnos por el más bajo, o sea, por un año. ¿Por qué? Porque el tiempo de servicio en entrenamiento son 3 meses. Y de los 3 meses al tiempo que les queda prestar servicio, incluyendo los permisos que se le dan durante ese año, se reduciría. Y sería un cambio constante que va a afectar el funcionamiento de la fuerza militar, llámese como esté. A ese mismo soldado universal, doctor, sería bueno incluirle que debe haber un solo tipo de servicio militar. Es que ya se creó servicio militar para la Policía Nacional y se creó servicio militar para el IMPEC. Ni el personal de la policía es militar, ni el personal del IMPEC es militar. El personal de la policía es policial y tiene un rol totalmente diferente establecido en la Constitución Nacional. Entonces eso también se debería modificar en la ley. Es decir, o es servicio militar, o es servicio policial, o es servicio para el IMPEC. Pero el IMPEC no debe, ¿qué tiene que ver eso con la defensa de la seguridad nacional? En ningún lado. Ellos tienen una misión común y es la primera circunstancia que se ve en un país en el mundo donde la reglamentación de las prisiones es diferente. Entonces no se debe manejar como un servicio militar. Habían quienes planteaban, vamos a hacer un servicio, reemplazar o plantear como servicio militar un servicio social. Servicio militar es servicio militar, servicio social es servicio social. Que las fuerzas militares tengan una responsabilidad social, eso es diferente. Y la responsabilidad social siempre se cumple. Partan que la responsabilidad social más complicada, más ingrata y más desagradecida es la de la seguridad. Pero se cumple. Entonces sí es importante unificar el servicio militar, determinar sus tiempos y sus características. Hay que tener en cuenta que la ley 48 del 93 ya está antigua, ya tiene sus años y hay que ir acondicionándonos a las nuevas expectativas del país y al nuevo contexto nacional e internacional. El aumento de la bonificación, totalmente de acuerdo. Nosotros los militares de carrera somos los primeros en manifestar que es necesario reevaluar lo que se le da a un soldado por su servicio militar. Sin embargo, y vuelvo les digo, entre lo positivo de las fuerzas militares, el presupuesto como lo manejan hace que esto funcione. Y les voy a poner un ejemplo. Lo que nos mencionaba el senador con respecto a los 82.000